¿Quién sabe algo del trasplante? ¿Quién? Algo, una palabra, puede decir. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No escuchan? Algo, nada. A ver, ¿cómo es tu nombre? ¿Qué me puedo decir? El trasplante de órganos y tejidos Muy de donantes bien. vivos o cadavéricos Perfecto. ¿Verdad? para tratamiento. Pueden ser los donantes, ¿verdad? Cuando hablamos de trasplante hablamos ya de dos personas o dos pacientes, ¿verdad? Uno que nos está donando y uno que va a recibir, ¿verdad? Y eso digo, el donante puede ser vivo o cadavérico, se puede trasplantar, vamos a ver, inclusive células, tejidos, órganos, o dos órganos inclusive al mismo tiempo, ¿verdad? Es de células, obviamente bastante bien. Bueno. ¿Cuántas personas ustedes conocen personas que necesitaron o recibieron trasplante? Pueden levantar la mano. A ver, sin miedo, no les voy a preguntar a los que levantan la mano. Más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Alguien más? Pariente. Familiar, conocido, vecino, no sé, lo que sea. Bueno, y ponerle que cuenta. 7. 7, ¿cuántos son? 40, 30. 7%. Perfecto. Y conocen o necesitaron o recibieron. Hay pacientes que necesitan y nunca llegan a recibir. 7. Ahí está, perdón. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que donaron órganos? A ver, 1, 2. ¿Sí? Bueno. Que necesitaron, ¿verdad? Son 7 personas. Conocen a alguien cercano, por ahí, ponerle que de la tele no era tan cercano. Pero en la tele seguro que supieron. Y solamente 2 personas de conocen a alguien que haya donado. ¿Qué conclusión podemos sacar de esta evaluación que hicimos acá? No sé, 40. ¿Qué conclusión? Hay pocos donantes. Hay pocos donantes, muy bien, es correcto. ¿Qué más? Hay muchos pacientes que necesitan. Que hay muchos pacientes que necesitan, correcto, es nuestra realidad y es la realidad mundial. Y lo mismo pasa a nivel mundial, no alcanzan la cantidad de donantes para cubrir lo que necesitan. ¿Algo más? Algo más filosófico, un poquito más profundo, no se viene. Que hay mucha gente que no conoce sobre la donación de órganos. Que hay mucha gente que no conoce, perfecto. Puede ser que nunca se nos haya pasado en la mente. Uno, último más, ¿algún comentario? Y pasamos. La compatibilidad. No veo, no sé quién está hablando. Pero, sí. La compatibilidad también. Sí, que es muy importante la compatibilidad. A veces hay órganos, pero no es compatible con otro, ¿verdad? Tipo de sangre, anticuerpo, que sí, ¿verdad? Puede ocurrir eso, ¿sí? Perfecto. Vamos a volver después a esta diapositiva, ¿sí? Bueno, entonces es un problema real, no solamente en Paraguay es muy difícil, pero a nivel mundial, ¿sí? Entonces, trasplante, tomar células, tejidos, órganos, como dijo el compañero, de uno individuo y colocarlo a otro. Vamos a ver que no necesariamente es esta distribución, pero es más o menos eso rápidamente. Donante el que produce, el que proporciona y receptor el que recibe, ¿sí? Ablación, ablación es el proceso por el cual se retiran los órganos, tejidos o células del donante para trasplantarlo al paciente, ¿sí? Y procuración son todos los actos que se desarrollan antes de que se produzca la ablación. Incluye la información del paciente, buscar al paciente cuando hay muerte cerebral, información a los familiares o ver si ese paciente había solicitado ser donante o no, ¿sí? Donante o no. Hay personas que se reciben o no. Bueno, el donante puede ser vivo o cadavérico. Obviamente, vivo no podemos donar todos los órganos. ¿Qué órganos podemos donar? Puede ser riñón, muy bien. Y se produce muchísimo acá de donantes vivos en nuestro hospital, ¿verdad?
vivo? Hígado parcial, ¿verdad? Que no se hace en nuestro país. El hígado, ustedes saben, se regenera bastante. Se puede hacer una sección parcial y una hemihepatectomía sería del donante. Y ese hígado pequeño se trasplanta a un niño, depende de lo que necesite, y eso va a ir creciendo y podrá regenerarse, ¿sí? Imagínense que hay mucho riesgo, bueno, no importa, o sea, hay un riesgo elevado en el paciente que va a donar, un paciente sano que no tiene una enfermedad y va a dar la mitad de su función renal a alguien, ¿sí? Si ese paciente luego tiene alguna complicación con alguna patología, infecciones severas, tiene alta probabilidad de que tener una insuficiencia renal, pero en principio se puede vivir con un riñón, inclusive con el 25% de una función de los riñones, ¿sí? Bueno, tipo de trasplante. Autólogo, ¿qué les parece a ustedes que es? Autólogo o autotrasplante de un mismo paciente, se sacan algunas células, se congelan, se preparan, o sangre, por ejemplo. Si un paciente que vamos a saber que va a tener una cirugía compleja dentro de 3-4 semanas o un mes y le estamos preparando, no sé, un quimio radio, podemos sacar la sangre, esa su misma sangre, preservar y luego volver a transfundirle, o algunas sustancias o algunos tejidos, ¿sí? Sinérgico, ese trasplante es muy raro, es lo que se produce entre gemelos idénticos. ¿Cuál es el beneficio de estos dos? Que en principio no tendríamos ningún tipo de posibilidad de rechazo porque la información genética es la misma. Este es del mismo paciente y estos son de gemelos idénticos. Gemelos idénticos es rarísimo. Primero, es raro que haya gemelos idénticos, la proporción es muy baja. Y podría haber alguna reacción cruzada por unos cambios que se producen luego en el desarrollo, ¿sí? Pero es muy raro que haya alguna reacción de rechazo, ¿sí? En esto, como dijo la compañera. Alogénico es lo más frecuente, misma especie, hombre, de un hombre a otro hombre, ¿sí? Y xenogénico o xenotrasplantes de diferentes especies. Antes se utilizaban, por ejemplo, válvulas cardíacas porcinas de cerdos, ¿verdad? Implantes, entonces mayor cosa. En estos necesitamos inhibir los anticuerpos, ¿sí? Posibilidad de eso no sé. La más frecuente de todo es lo que hacemos con la alogénico, ¿sí? En nuestro país tenemos la ley 1246 que tuvo varias modificaciones. La más importante, ley Anita, o la modificación, ¿verdad? En el 2018. ¿Quién era Anita? ¿Saben? No puse su foto por favor de Anita, tuvo que fallecer. Estuvo esperando ¿qué? Un corazón. 1 año y medio, 2, no recuerdo bien, ¿sí? 2 años, ¿sí? Imagínense, 2 años. Una criatura que no pudo recibir y tuvo que. Y falleció, ¿verdad? Su insuficiencia cardíaca. Entonces, después se empezaron a mover. ¿Qué es lo que decía anteriormente la ley? Que para ser donante uno tiene que inscribirse en el INAT, ¿verdad? Y el año pasado eso se modificó. ¿Leyeron las noticias? Sí. ¿Qué conclusión llegaron ustedes? Algo así. Lo que se modificó en esta ley es que el donante no es que tiene que estar inscrito, sino que las personas pueden, aquí está exactamente, pueden manifestar su oposición. O sea, si yo no quiero ser, entonces yo me tengo que dar decir a Dinas que no quiero ser, ¿sí? Eso no es que obliga a todos los que fallezcan, los pacientes con muerte cerebral que sean donantes, no obliga, ¿verdad? Pero cambia la ley en el que antes tenía que estar inscrito, ¿verdad? ¿Y cuánto por ciento de cuánta gente está inscrito? ¿Cuántos de ustedes estaban inscritos en el final? ¿Cuántos están ustedes? 1, ¿verdad? Entonces, hasta el año 2018, si alguno de ustedes fallecía, 1 podía ser donante. Podía ser. Y después había que ver si es que cumplía todos los criterios, ¿sí? Con este cambio de ley, si alguno de nosotros fallece, los 40 podemos ser. Entonces es más fácil iniciar los trámites. No es que a todos se les va a abrir, pero es más fácil iniciar ese trámite legal, ¿sí? ¿Estamos? Entonces eso es lo que llegó a modificarse, que uno puede manifestar su oposición, ¿sí? Y entonces cuando se consigue un paciente con muerte cerebral, bueno, se investiga si puede ser, si cumple los criterios, si tuvo una infección, neumonía o sepsis, ese paciente queda totalmente descartado, ¿verdad? Si le tuvo que reanimar masaje cardíaco, el corazón no se puede utilizar, ¿verdad? Y si tuvo algunas infecciones virales, tampoco se lo va a poder. Entonces hay mucho, porque no cualquier paciente que fallece puede ser donante, ¿verdad?
tenemos ahí, ver, que no te haya tenido infección, que haya estado con los parámetros controlados, si estuvo en hipoxia o no sé, en la muerte en la calle y necesitó reanimarse y probablemente nada sirva. Corazón no, luego hay que ver cuánto tiempo de hipoxia, probablemente no sirva nada, ¿verdad? Por eso siempre se buscan en las terapias donde los pacientes están bien controlados, pero ¿cuál es el problema? En las terapias hay muchísima infección, ustedes saben, ¿sí? Entonces, la posibilidad se va reduciendo y si ya teníamos un obstáculo luego por la ley, entonces era mucho más difícil. El problema es que esto es relativamente nuevo, ven acá, final de septiembre de 2018, ahora hace unos cuantos meses, hay que regular, legislar, entonces todavía no es que haya modificado mucho nuestro sistema de donación del Paraguay. Pero por lo menos ya tenemos un obstáculo menos. El año antepasado uno podía hacer acá, ¿verdad? O por lo menos una persona habló, entonces con esto podemos hacer todo y ahí se empiezan a hacer los trámites, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando un paciente fallece? Si el paciente dejó declarado, hay que tratar de cumplir eso, pero el que tiene que decidir va a ser siempre tu familia. Hay una escala así, su concubino o esposo o lo que sea que haya vivido, si no los hijos o mayores de 18 años, si no padres, si no nietos, hay una escala de quién, ¿sí? Entonces hay que ir a preguntar a esa persona. Vos podés estar inscrita o ahora ya no hace falta inscribirse, pero igual todavía no está bien reglamentado esto. Vos querés, suponiendo que vos querés donar, lo más importante que es, no solamente que vos sepas, sino que vos le digas a tu familia que vos querés donar. Porque si ocurre un accidente de tránsito, es lo que en nuestra edad es uno de los motivos de causa de mortalidad, ¿verdad? Y yo nunca le dije a mi papá, yo quiero donar, entonces ellos, ¿será que quería? ¿Será que no quería? No van a hacer. Entonces lo más importante es que nuestros familiares y nuestros conocidos sepan que nosotros queremos donar, ¿sí? Porque es un momento difícil, cuando se produce la muerte, uno no sabe qué hacer, está triste, ¿verdad? Pero si hay una decisión, normalmente los familiares tratan de respetar esa decisión. Pero si nunca se habló en una familia que todos querían donar, no sé, tu mamá, tu papá o tu hermano no va a saber, o tu marido no va a saber qué hacer, ¿sí? Entonces te vas a poner en una situación muy compleja. Sin embargo, si se habla, si se conversa en la familia y se conversa seriamente, dices que uno quiere donar, entonces, no, él en su momento conversó y entonces, sí, entonces eso es lo más importante. Porque si no, queda todo un peso sobre la familia que no sabe qué hacer, ¿verdad? Si dar a donar, si está bien o no, si nunca conversa. Vamos.